Ofrezco la palabra. Ministra señora Peña. Quisiera en primer lugar formular una pregunta a los abogados, tanto que concurren en representación de los honorables senadores requirientes como de su excelencia el presidente de la República. ¿En qué disposición constitucional podría fundarse la solicitud contenida en el segundo punto del requerimiento, en el sentido de que el Tribunal Constitucional declare nula la aprobación de este tratado operada por el Congreso Nacional? ¿Cuál es la atribución del del Tribunal Constitucional que, a juicio de los senadores requirentes, justificaría que este tribunal declarara la nulidad de ese tratado? Competencia del Tribunal Constitucional. Y una pregunta específica para el abogado que representa a los honorables senadores requirentes. Me gustaría que usted pudiera referirse ante el Tribunal Constitucional al argumento desarrollado en la respuesta del presidente de la República sobre la responsabilidad internacional en que incurriría el Estado de Chile en caso de no ratificar un tratado internacional que, como el que se está analizando, no admite reservas de acuerdo a sus propias disposiciones. Gracias. Puede hacer uso de la palabra. En relación al argumento de la nulidad, el Congreso, en razón de la inconstitucionalidad de las normas, al aprobar en ambas cámaras el convenio, estaría vulnerando el artículo 6 de la Constitución Política de la República, que establece que los órganos del Estado deben someter la acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que estos preceptos obligan tanto a titular e integrante de dicho órgano como a toda persona, institución o grupo, y que generará las infracciones, la responsabilidad y sanciones que determine la ley. Esa es, en razón de ello, la primera pregunta. Respecto al tema de la obligación internacional de Chile de firmarlo, quiero ser lo más honesto posible y quiero darle la palabra en este caso a mi contraparte, en razón de que no conozco la disposición exacta del tratado, de algún tratado que establezca, que imponga la obligación de Chile de firmarlo. No la conozco, y me refiero tanto se habla de los convenios, principalmente los tratados internacionales de libre comercio con Japón, con Australia, con Estados Unidos. Eso. ¿Puede responder al abogado presidente de la República? Respondiendo derechamente a la pregunta del abogado de los requirentes, efectivamente, cuando yo me refiero a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Japón y Australia, me estoy refiriendo específicamente a disposiciones de esos tratados, específicamente al capítulo 17 sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio de Chile-Estados Unidos, al artículo 162 del Tratado de Libre Comercio Chile-Japón, al artículo 17.4 del Tratado de Libre Comercio Chile-Australia. Además de los tratados internacionales que dicen en relación con el Acuerdo de Marrakech, que por decreto 16 del año 1995 suscribió Chile. En respecto a la Unión Europea, efectivamente también existe esta obligación, pero únicamente extendía a UPOP 78. Ahora bien, respecto a la nulidad la petición de nulidad que hacen los requirientes, me llama poderosamente la atención, porque efectivamente, como bien señala la ministra, este es un tratado que no admite reserva, por lo tanto, la declaración de inconstitucionalidad de las normas obviamente va a llevar que el tratado no pueda ser aprobado y no pueda definitivamente ser ratificado por Chile, con las consecuencias y las responsabilidades internacionales que eso generaría al país. Yo mencioné en mi alegato que básicamente eso podría llevar, además de una serie de comunicaciones internas en el tratado, que son normales, a la constitución de un tribunal arbitral y definitivamente a la suspensión de algunas disposiciones del tratado. O sea, tratados que están hoy día siendo aplicados y utilizados por Chile. Tiene la palabra el ministro señor García. Señor presidente, apelando a la observación inicial referida a la extensión sobre otros puntos de constitucionalidad planteadas en este proceso y no advertidas en el requerimiento,
Durante las audiencias se hizo presente un vicio de formalidad relativo a el quórum de aprobación del convenio UPOV 91. Como es conocido, fue aprobado por 13 senadores en su segundo trámite, siendo un quórum de ley simple, y la observación de inconstitucionalidad formal se refiere a que no satisface los requisitos relativos al artículo 19, número 23, que exige respecto de la libertad de la adquisición sobre ciertos dominios, requisitos o condiciones sobre determinados bienes, la exigencia de que sea dictado mediante una ley de quórum calificado en razón de interés nacional, que en este caso vendría a ser satisfecho por las exigencias de las previas aprobaciones de los tratados internacionales que se han referido aquí en la materia. Ese es el punto que se ha sugerido en la audiencia de ayer. Quisiera escuchar las observaciones de ambos abogados sobre este punto. ¿Puede referirse al tema del abogado de los senadores requirentes? Dentro de los antecedentes que manejo, lamentablemente no estuve presente en la audiencia ayer, o sea, esa audiencia no la pude ver. No tengo una apreciación clara respecto a cuál fue el quórum de aprobación. Gracias. ¿Puede contestar al abogado del gobierno? Bueno, específicamente respecto a los quórums de aprobación, puedo decir que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el convenio UPOV 91, no así el Senado, que lo aprobó por 13 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Respecto a lo que formula el ministro señor García, efectivamente en las audiencias públicas se formuló el argumento de que efectivamente no se habría cumplido un quórum respecto de esta normativa. Al efecto, dos argumentos. Primero, cuando la Constitución se refiere al derecho al dominio, la libertad a adquirir el dominio de bienes, establece que las limitaciones a adquirir el dominio en materia de una ley orgánica constitucional. Sin embargo, UPOV 98 no se refiere a limitaciones a adquirir el dominio, sino que establece la forma de adquirir el dominio, la forma de registrar una variedad en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, cómo se adquiere y qué requisitos debe cumplirse. Nótese que es una propiedad sui generis, es una propiedad que viene de una variación vegetal. He tomado variedades que existen, las he modificado, le he establecido ciertos caracteres, lo he llevado a homogéneo, a estable en el tiempo. Por lo tanto, es claramente una forma de adquirir el dominio. No es una limitación a llegar a acceder a esta propiedad. Por lo tanto, no sería materia de ley de quórum calificado. Y a mayor abundamiento, quiero insistir en el tema, este no es un tratado autoejecutable en estas disposiciones. Por lo tanto, el quórum de votación respecto a esta normativa tendrá que ser analizado en la ley respectiva que se está tramitando en el Congreso. Tiene la palabra el ministro señor Viera Gallo. Invitaría a los dos abogados a profundizar lo que parece ser como el núcleo de la discrepancia. Mientras el abogado de la parte requirente dice que el obtentor se hace dueño de la cosecha, el abogado del gobierno dice que eso ocurre solo cuando esa cosecha es habida indebidamente, o sea, cuando no se ha comprado la semilla mejorada, digamos. Yo quisiera saber si sobre esto podemos llegar, o los abogados pueden llegar a un consenso, o se mantiene una discrepancia. O sea, ¿en qué se fundaría la tesis de que el obtentor se hace dueño de la cosecha si ha comprado legalmente la semilla que ha sido mejorada y patentada? Tiene la palabra el abogado de los senadores requirentes. De acuerdo a la interpretación de la disposición, sobre todo del inciso tercero del actual artículo 3, perdón, del inciso final del artículo 3 de la ley 19.342 y el artículo 14 del UPOV 91, específicamente hace mención